Emiliano Serrano, mi yerno, deslizó los papeles sobre la mesa de centro de la sala. El brillo del barniz, el mismo que mi esposa Natalia y yo habíamos elegido con tanto cariño hacía 30 años, ahora reflejaba su rostro lleno de una codicia mal disimulada. A su lado, una mujer con un maletín, la notaria, asentía con una profesionalidad ensayada. «Firme aquí, suegro», dijo con una voz que intentaba ser suave, pero que no podía ocultar un temblor de triunfo. «Esta casa ya no es suya». Levanté la taza de café que sostenía en la mano, un café de grano de Veracruz que Natalia adoraba, y tomé un sorbo lento. El calor amargo se extendió por mi pecho. Lo miré por encima del borde de la taza y le ofrecí una sonrisa tranquila, casi serena. Él frunció el ceño, confundido por mi falta de pánico. En su mente, yo era un anciano senil al borde del colapso. Lo que él no sabía era que mi sonrisa era una señal. Una muy precisa. En mi mente, era como accionar un interruptor en un panel de control. En ese preciso instante, mi amigo Gabriel, ex agente de la AIC, que estaba esperando en su coche a la vuelta de la esquina, recibió un mensaje de texto de una sola palabra: ahora. Pero para que puedan entender el verdadero significado de esa sonrisa, la calma de un ingeniero que ha pasado 40 años diseñando sistemas para que no fallen bajo presión, tenemos que retroceder 6 meses. Al día en que la falta de respeto dejó de ser un accidente para convertirse en un sistema perfectamente calculado. Mi nombre es Damián Castillo. A mis 68 años, soy un ingeniero aeroespacial jubilado de Boeing, viudo desde que mi amada Natalia nos dejó hace 3 años por culpa de un cáncer implacable. Vivo solo en la casa que construimos juntos, un refugio de ladrillo y bugambilias en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Es más que una casa, es el archivo físico de nuestra vida, de cada risa de nuestra única hija, Renata, de cada cena familiar, de cada sueño compartido con Natalia. En 1985, nos costó una fracción de su valor actual, pero con la gentrificación y la burbuja inmobiliaria, los expertos ahora la valúan en más de 35 millones de pesos. Para mí, su valor es incalculable, pero para otros, al parecer, tenía una cifra muy específica. Renata, mi hija, es la luz de mi vida. A sus 32 años, es una brillante arquitecta, con la inteligencia de su madre y mi terquedad. Cuando conoció a Emiliano Serrano, un supuesto emprendedor de 35 años con un máster del TEC de Monterrey, creí que mi preocupación constante por su felicidad podría finalmente descansar. Emiliano era la imagen de la perfección. La primera vez que vino a cenar, trajo una botella de vino caro, me llamó don Damián con un respeto casi reverencial y pasó la mitad de la noche escuchando mis viejas historias de Boeing con una atención que parecía genuina. Ayudaba a Renata a recoger los platos, hablaba con pasión sobre sus startups de tecnología y su visión de crear patrimonio generacional. Era carismático, apuesto, y miraba a mi hija como si fuera el centro del universo. «Parece un buen hombre, papá», me dijo Renata esa noche, sus ojos brillando de ilusión. Y yo, que solo quiero su felicidad, le creí. Le di la bienvenida a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestras vidas. Durante el primer año, jugó su papel a la perfección. Me ayudaba con las reparaciones menores del jardín, me pedía consejos sobre inversiones, consejos que, por supuesto, nunca seguía, y se refería a mí en público como su segundo padre. Natalia lo habría adorado, o eso intentaba decirme a mí mismo, ignorando una pequeña alarma en el fondo de mi mente, la misma que se encendía en el trabajo cuando los datos de una simulación no cuadraban del todo. Pero lo ignoré. Por Renata. Porque verla feliz era lo único que me quedaba. La primera fisura en el fuselaje perfecto de Emiliano apareció sutilmente, como una grieta capilar que solo un ojo entrenado podría detectar. Fue en una cena familiar, unos 8 meses después de que empezaran a salir. Renata hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto de restauración en el centro histórico. Emiliano la interrumpió, poniendo su mano sobre la de ella con una ternura condescendiente. «Eso es maravilloso, mi amor. Pero hablando de restauraciones, creo que deberíamos hablar de algo más urgente». Se giró hacia mí, su rostro adoptando una expresión de falsa preocupación. «¿Sabe, don Damián?
El otro día revisaba sus papeles del seguro, solo para ayudar, y noté que algunas pólizas están un poco desactualizadas. Renata me comenta que a veces se le confunden un poco las finanzas. Es normal a su edad, por supuesto. Me quedé helado. Nunca le había pedido que revisara nada. Mis finanzas, aunque no soy un genio de Wall Street, están tan ordenadas como el plano de un 747. Vi a Renata sonrojarse, incómoda. Emiliano, mi papá está perfectamente bien, dijo en voz baja. Él le sonrió. Claro que sí, mi vida. Solo quiero asegurarme de que todo esté optimizado para su tranquilidad. La palabra clave era optimizado. Era su mundo, no el mío. En mi mundo, las cosas no se optimizaban, se aseguraban. Poco después, descubrí su Instagram. Era una galería de autoengrandecimiento disfrazado de filosofía barata. Fotos suyas en cafés de moda, mirando al horizonte, con textos como, el verdadero liderazgo es tomar las decisiones difíciles por aquellos que amas, incluso si no las entienden en el momento. Almohadilla liderazgo familiar almohadilla visión. O una foto de él trabajando en su laptop un domingo por la tarde, gestionar el patrimonio de nuestros mayores no es una carga, es un honor. Requiere paciencia, estrategia y, sobre todo, amor. Almohadilla familia primero almohadilla finanzas sanas. Cada publicación era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo, uno donde él era el salvador y yo, el anciano desvalido. Empecé a tomar capturas de pantalla de todo. No por paranoia, sino por procedimiento. Cuando un sistema muestra fallos intermitentes, se documenta cada incidencia. La gota que casi derramó el vaso llegó en el cumpleaños de Renata. Estábamos en un restaurante elegante en Polanco. En medio de la celebración, Emiliano carraspeó y tomó la palabra. Familia, quiero proponer un brindis. Por la salud de mi suegro. Todos levantaron sus copas. Y por su futuro, continuó, mirándome fijamente. Renata y yo hemos estado hablando, y creemos que, para quitarle un peso de encima, sería prudente que me otorgara un poder notarial temporal. Solo para gestionar los asuntos más complejos, el pago de impuestos, las inversiones, para que usted, suegro, pueda dedicarse a disfrutar de su jubilación sin preocupaciones. El silencio en la mesa fue total. Vi el rostro de Renata palidecer. Pude ver la lucha en sus ojos, la lealtad hacia mí y el amor ciego por ese hombre. Antes de que ella pudiera decir nada, Emiliano añadió, incluso podríamos buscar una residencia más adecuada para sus necesidades, un lugar con asistencia, más seguro. Una residencia, logré decir, mi voz sonando extrañamente calmada. Sí, dijo él, sonriendo como si me estuviera ofreciendo el regalo más grande del mundo. Un lugar donde esté bien cuidado. En ese momento, lo entendí todo. No era preocupación. Era una estrategia de adquisición. Esa noche no pude dormir. Fui a mi taller, el pequeño cuarto al fondo del jardín que Natalia siempre llamó la cabina de Damián. Era mi santuario, un espacio lleno del olor a madera, a soldadura fría y a aceite lubricante. Sobre mi mesa de trabajo, junto a un viejo radio de bulbos que estaba restaurando, había una foto enmarcada de Natalia y yo el día que compramos la casa. Éramos jóvenes, llenos de sueños, y esa casa era el lienzo donde los pintaríamos. Miré la foto y sentí una oleada de ira fría y controlada. La ira de un ingeniero, no la de un hombre herido. Era la sensación que tenía cuando un diseño presentaba una falla catastrófica en las pruebas. No había lugar para el pánico. Solo para el análisis. Emiliano no era solo un yerno arrogante. Era un componente defectuoso en el sistema más importante de mi vida, mi familia. Y su mal funcionamiento amenazaba con derribar toda la estructura. No bastaba con arreglar el problema superficial. Tenía que realizar un análisis de causa-raíz. Tenía que entender la naturaleza exacta de la falla, documentar su comportamiento y diseñar una contramedida que no solo lo neutralizara, sino que impidiera que volviera a causar daño. Encendí mi vieja computadora de escritorio. Abrí un programa de encriptación y creé una nueva carpeta en un disco duro externo. La nombré, Proyecto Serrano. Dentro, creé subcarpetas,
comunicaciones, evidencia digital, transacciones, cronología. Empecé a volcar las capturas de pantalla de Instagram, a escribir notas detalladas de cada conversación, cada comentario, cada mirada condescendiente, con fechas y horas precisas. Emiliano había cometido un error fundamental. Me había subestimado basándose en mi edad y en mi aparente aversión a su mundo de disrupción y sinergia. No entendía que yo provenía de un mundo donde la documentación no es burocracia, es supervivencia. Durante 40 años en Boeing, aprendí que el documento más insignificante, el registro de una prueba de estrés, el informe de un cambio de material, podía ser la diferencia entre un vuelo seguro y 300 ataúdes. Mi entrenamiento no era un recuerdo. Era un arma. Y estaba a punto de usarla. Pasaron 2 semanas de una calma tensa. Emiliano actuaba como si su propuesta en el restaurante nunca hubiera ocurrido, volviendo a su papel de yerno atento, probablemente esperando que yo olvidara o me resignara. Yo, por mi parte, seguí mi rutina, jugando el papel del jubilado tranquilo, mientras mi proyecto serrano crecía cada día. Pero la pieza clave de mi investigación llegó de la forma más inesperada. Era un sábado por la tarde. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado y yo estaba en mi taller, lijando con cuidado la cubierta de caoba del viejo radio. La ventana estaba abierta, dejando entrar una brisa suave y el sonido de los pájaros. Entonces lo escuché. La voz de Emiliano, proveniente del patio trasero de su casa, que colinda con el mío. Hablaba por teléfono, y tenía el altavoz puesto con el volumen tan alto que podía oír cada palabra como si estuviera a mi lado. Mi primer instinto fue cerrar la ventana. Pero entonces, algo en mi cerebro de ingeniero se activó. Recopilación de datos. Dejé la lija sobre la mesa, tomé mi celular, abrí la aplicación de grabación de voz y la coloqué discretamente en el alféizar de la ventana, detrás de una maceta de geranios. Regresé a mi trabajo, mis manos moviéndose en automático mientras mis oídos y mi mente se concentraban en la conversación. No, Trevor, te juro que el plan va más rápido de lo que pensé, decía Emiliano. Reconocí el nombre, uno de sus amigos emprendedores que siempre comentaba sus publicaciones. El viejo definitivamente está perdiendo la cabeza. Renata ya está empezando a verlo también. La culpa la está matando, pero ya está aceptando que su papá necesita ayuda profesional. Sentí que la sangre se me helaba, pero mis manos siguieron lijando, firmes y constantes. ¿Y cuánto vale la propiedad otra vez?, preguntó la voz metálica de Trevor desde el altavoz. El avalúo oficial es de 35 millones de pesos, pero en este mercado, fácil le sacamos 40, respondió Emiliano con orgullo. Ubicación privilegiada en Coyoacán. Ya he recibido 3 llamadas de desarrolladores inmobiliarios. Quieren construir un complejo de departamentos de lujo. Espera, ¿te están llamando a ti?, preguntó Trevor, impresionado. Bueno, llaman a la casa, y yo he estado manejando las consultas. Le digo a Renata que don Damián se confunde con las llamadas de negocios. Es una mentira piadosa, ¿sabes? Mentira. Yo seguía manejando mis propias llamadas perfectamente. Amigo, eres un genio del mal, río Trevor. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, el poder notarial. Una vez que lo tenga, puedo forzar la venta. Mi empresa fantasma, Inversiones Valdés, la compra con un descuento, digamos, a 23 millones. Luego, se la vendemos al desarrollador por los 35 completos. 12 millones de pesos de ganancia, así de fácil. Hubo una pausa. De hecho, más. He estado hablando con un contacto. Quieren todo el terreno. La oferta podría subir. Mi mandíbula se tensó. Mi casa. Mi propiedad. ¿Y Renata?, preguntó Trevor. ¿No se opondrá? Emiliano soltó una risa desagradable, una que nunca le había escuchado. Renata es un amor, pero tiene esa culpa típica de hija única de cuidar a sus padres. Se resistirá al principio, pero cuando le muestre los números, los beneficios, la seguridad financiera, cederá. Además, su papá es solo un tipo de clase trabajadora que tuvo suerte con una propiedad. No entiende de gestión de patrimonio.
Solo un tipo de clase trabajadora. Aún así, suena arriesgado, dijo Trevor. ¿Y si pelea? Pelear. Por favor. El tipo diseñaba piezas de aviones. Yo tengo un MBA. He estado manejando la cartera de mi familia desde los 25. Esto es, literalmente, a lo que me dedico. He investigado, Damián Castillo, 68 años, viudo, sin más hijos, funciones cognitivas en declive. Es un caso de libro para la prevención de abuso financiero a mayores. Cualquier juez aprobaría la transferencia del poder, especialmente con mis credenciales. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Iba a usar las leyes de protección de mayores para cometer abuso. Y luego, vino el golpe final. Además, continuó Emiliano, he estado documentando todo. Las publicaciones en Instagram, testimonios de Renata sobre su confusión. Estoy construyendo un caso a prueba de balas de que necesita ayuda. Hubo un silencio, y luego dijo las palabras que me rompieron el corazón y sellaron su destino. Honestamente, la amo, no me malinterpretes, pero cuando supe lo de la casa, digamos que influyó en mi decisión de proponerle matrimonio. Casarse con mi hija por mi casa. El radio de bulbos frente a mí pareció desvanecerse. El mundo se redujo a esa voz y a la aplicación de grabación en mi teléfono. Eres salvaje, dijo Trevor, riendo. Entonces, ¿cuándo das el golpe? La próxima semana me reúno con mi abogado para redactar los papeles del poder. Luego se los presentaré a Damián como una simple planificación financiera. Una vez que firme, se acabó el juego. Para Navidad, estaré buscando mi propio penthouse en Santa Fe. Y para Damián, hay muchas residencias para mayores muy bonitas en Toluca. Mucho más económicas. Será más feliz allí, con gente de su edad. La llamada terminó. Me quedé inmóvil en mi taller, mirando la pantalla de mi teléfono. Grabación guardada, 43 minutos y 17 segundos. Fraude, robo de identidad, abuso de confianza, conspiración para cometer despojo, fraude matrimonial. Emiliano Serrano acababa de confesar múltiples delitos graves mientras estaba de pie en su jardín. Regresé a la casa y me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Natalia y yo habíamos ayudado a Renata con sus tareas de primaria. La misma mesa donde ella nos anunció que había sido aceptada en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La misma mesa donde, un año atrás, Emiliano me había pedido formalmente la mano de mi hija. Por supuesto que tienes mi bendición, le dije ese día. La felicidad de Renata es todo lo que me importa. Y lo decía en serio. Todavía lo digo. Pero Emiliano Serrano acababa de cometer un error de ingeniería crítico. Asumió que el sistema que intentaba hackear era simple, viejo, casa, blanco fácil. No tuvo en cuenta las décadas de entrenamiento que me enseñaron que los sistemas más complejos tienen protocolos de seguridad. Protocolos diseñados para activarse cuando un componente amenaza la integridad del todo. No hubo pánico. No hubo gritos. Solo hubo una calma fría y una claridad absoluta. Saqué mi teléfono, busqué en mis contactos y marqué un número que no había usado en meses. Bueno, respondió una voz grave al otro lado. Gabo, habla Damián, dije. ¿Tienes un minuto? Necesito tu consejo profesional. Gabriel Gabo Mendoza era mi vecino de al lado desde hacía 20 años. Un hombre corpulento y de sonrisa fácil que se había jubilado hace 5 años como agente de la Agencia de Investigación Criminal, la AIC. Habíamos compartido cerveza sobre la barda, arreglado coches juntos y nos habíamos apoyado mutuamente cuando nuestras esposas enfermaron. Él sabía de sistemas, pero de un tipo muy diferente al mío. Esa noche, Gabo se sentó en la misma silla donde Emiliano se había sentado tantas veces. Trajo 2 cervezas frías y la expresión seria que yo recordaba de las raras ocasiones en que hablaba de su trabajo. No dije nada. Simplemente coloqué mi teléfono sobre la mesa y presioné play. Gabo escuchó los 43 minutos completos sin decir una palabra. Solo asentía de vez en cuando, y sus ojos, generalmente alegres, se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de obsidiana. Cuando la grabación terminó,
tomó un largo trago de su cerveza y se quedó mirando el teléfono como si fuera una pieza de evidencia en una escena del crimen. Repítela, dijo finalmente. La puse de nuevo. Esta vez, sacó una pequeña libreta negra de su bolsillo y comenzó a tomar notas, su letra rápida y apretada. Era fascinante verlo trabajar. Era la misma metodología que yo usaba para diagnosticar una falla, escuchar, registrar, analizar. Fraude, conspiración, robo de identidad, tentativa de despojo, enumeró, marcando los delitos en sus dedos. Y si ha estado falsificando firmas para obtener información tuya, eso es falsificación de documentos. Este muchacho no es un emprendedor, Damián. Es un delincuente de cuello blanco. Entonces, ¿puedo hundirlo?, pregunté, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Absolutamente, dijo Gabo, pero luego dejó su cerveza sobre la mesa y me miró directamente. Pero tienes que pensar en algo más, ¿estás seguro de que quieres seguir esta ruta? Esto va a destruir el matrimonio de Renata. Va a destrozarla. Esa era la variable que me había atormentado toda la tarde. Mi hija. La mujer brillante y de buen corazón que había traído a este depredador a nuestro hogar, envuelto en papel de regalo de amor y promesas. Se casó con ella por mi casa, Gabo, respondí en voz baja. No solo planea robarme. Planea encerrarme en un asilo en Toluca para poder vivir en un penthouse. Esto no es un malentendido. Es una operación. Sí, esa parte la escuché, dijo Gabo, revisando sus notas. Mencionó a los desarrolladores y un supuesto proyecto grande. ¿Puedo verificar eso? Todavía tengo contactos en la unidad de delitos financieros. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Si ha estado interceptando llamadas de negocios a tu casa, eso podría ser intervención de comunicaciones. Un delito federal. Federal. Esa palabra captó toda mi atención. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Evidencia. Evidencia física, Damián. La grabación es la bala de plata, pero para ganar la guerra en un tribunal, necesitas un ejército de documentos. Registros bancarios, cualquier papel que haya tocado, prueba de sus reuniones con los desarrolladores. Necesitamos construir un caso tan sólido, tan hermético, que no tenga ni una sola grieta por donde escapar. Gabo cerró su libreta. Y tenemos que ser inteligentes. Este tipo se cree el único que está jugando ajedrez. Es hora de mostrarle lo que pasa cuando un ingeniero y un policía viejo deciden jugar también. El lunes por la mañana, me puse mi mejor guayabera y conduje a mi sucursal bancaria de toda la vida. No actué como una víctima asustada, sino como un cliente preocupado por la seguridad. Pedí hablar con el gerente, un hombre joven que me conocía desde que era cajero. Gerardo, necesito revisar los protocolos de seguridad de mis cuentas, le dije con calma. Y también necesito copias de cualquier solicitud de información sobre mis registros financieros en los últimos 6 meses. La cara de Gerardo se puso seria. ¿Hay algún problema, don Damián? Potencialmente, respondí. Una persona se ha estado presentando como mi gestor de patrimonio. Quiero saber si ha intentado acceder a mi información bancaria. 30 minutos después, tenía frente a mí las pruebas. 3 solicitudes de información de cuenta, todas enviadas a través del portal en línea del banco, todas firmadas digitalmente por Emiliano Serrano, representante autorizado de Damián Castillo. Robo de identidad por escrito, con sellos de tiempo digitales. Nunca autoricé esto, le dije a Gerardo, mi voz firme. Necesito levantar una denuncia formal por fraude. Por supuesto, don Damián. Marcaremos sus cuentas inmediatamente e iniciaremos la investigación interna. Una cosa más, añadí. Quiero cambiar todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. Y quiero alertas por SMS para cualquier intento de acceso, por mínimo que sea. ¿Quiere que contactemos a la policía?, preguntó. Ya me estoy encargando de eso, respondí, dándole la información de contacto de Gabo. Él está coordinando el asunto. La palabra coordinando implicaba una operación en marcha, no la queja de un anciano. Mi siguiente parada fue la oficina de una abogada recomendada por Gabo, la licenciada Aguilar.
Era una mujer aguda, de unos 40 años, que escuchó mi historia sin interrumpir. Le entregué una copia de la grabación y las pruebas del banco. Licenciada, le dije, necesito que redacte una carta. Una carta notariada que se enviará a las 12 principales desarrolladoras inmobiliarias de la Ciudad de México. Quiero que quede inequívocamente claro que soy el único propietario de mi casa, que no he autorizado ninguna negociación de venta, y que cualquier individuo que afirme representarme está cometiendo un fraude y será procesado con todo el peso de la ley. La licenciada Aguilar levantó una ceja. ¿Esto es audaz? ¿Debo mencionar que ya hay una investigación criminal en curso? Absolutamente, confirmé. Deje claro que estamos colaborando con las autoridades. Esa tarde, instalé un nuevo sistema de cámaras de seguridad en mi propiedad. No era paranoia, era recopilación de datos. Luego, hice algo que Emiliano nunca esperaría. Usé su propia arma en su contra, las redes sociales. Creó una publicación en el grupo de Facebook de la Asociación de Vecinos de Coyoacán. Mi mensaje fue breve, factual y devastador. Estimados vecinos. Les escribo para informarles sobre una situación preocupante. Recientemente, un individuo ha estado haciéndose pasar por mi representante en asuntos inmobiliarios, contactando a diversas empresas desarrolladoras para discutir la posible venta de mi propiedad en esta colonia. Quiero aclarar que no he autorizado a nadie para representarme. Este asunto ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Agradezco su comprensión y les pido que, si son contactados por alguien con este pretexto, lo reporten. Atentamente, Damián Castillo. Número de expediente, 2024, EC 4782. No acusé a nadie por su nombre. No necesitaba hacerlo. El número de expediente le daba una legitimidad irrefutable. La publicación, en menos de 2 horas, se convirtió en una bomba. La reacción en el grupo de Facebook fue inmediata y abrumadora. La señora Ochoa, que vive a 3 casas de la mía, escribió, con razón. Un joven muy encantador vino a mi casa hace un mes preguntando por el valor de las propiedades, dijo que estaba ayudando a don Damián a organizar sus activos, que sinvergüenza. El señor Benítez, del otro lado de la calle, añadió, a mí me contactó el mismo tipo. Tenía tarjetas de presentación y todo. Hablaba de un gran proyecto de vivienda de lujo. Tarjetas de presentación. El nivel de premeditación era asombroso. Entonces, Gabo entró en la conversación. Su comentario fue simple y letal. Como vecino y amigo de Damián, puedo confirmar que la investigación es real y está siendo manejada a niveles muy serios. Tengan cuidado. El efecto fue como echar agua sobre aceite hirviendo. La conversación explotó. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Renata. Su voz era una mezcla de pánico y enojo. Papá, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esa publicación en Facebook? Emiliano me acaba de llamar, está furioso. Dice que estás esparciendo mentiras, que estás teniendo un episodio paranoico y que estás arruinando su reputación. Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. El componente más delicado del sistema. Renata, no hay ninguna mentira, dije, mi voz tranquila pero firme. Hay un hombre que ha estado pidiendo mis estados de cuenta a mis espaldas. Hay un hombre que se ha estado reuniendo con desarrolladores inmobiliarios para vender mi casa. La casa de tu madre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su confusión, su lucha interna. Eso no puede ser cierto, susurró. Emiliano me lo habría dicho. Él solo estaba explorando opciones para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Pregunté. Hija, quiero que le hagas a tu esposo algunas preguntas. Pregúntale por sus reuniones con la inmobiliaria, Grupo Axioma. Pregúntale por qué pidió mis estados de cuenta al banco usando una firma falsa. Pregúntale por su exitosa empresa, Serrano Digital Solutions, y pídele que te muestre su lista de clientes. Y luego, si todavía quieres creerle, entonces hablamos. Papá, me estás asustando, dijo, su voz quebrándose. Bien, respondí, y me dolió decir cada palabra. Deberías estar asustada. Pero no de mí.
Y colgué. Sabía que la había dejado con una elección imposible. Pero era una elección que tenía que hacer ella. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico. Era del CEO de Grupo Axioma, una de las desarrolladoras más grandes del país. Había recibido la carta de mi abogada. Estimado señor Castillo, decía el correo, le escribo para ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Fuimos contactados por un individuo llamado Emiliano Serrano, quien se presentó como su yerno y gestor patrimonial con plenos poderes para negociar en su nombre. Nos aseguró que usted se encontraba en un estado de salud delicado y que él estaba manejando todos sus asuntos. Obviamente, hemos cesado todo contacto con él. Para los fines que usted considere pertinentes, adjunto la propuesta de negocio que nos presentó, así como una imagen de la tarjeta de presentación que nos entregó. Abrí el archivo adjunto. Era un PDF de 20 páginas, con análisis de mercado, proyecciones financieras y planos conceptuales de un edificio de apartamentos de lujo donde una vez estuvo mi casa. Y en la segunda página estaba la imagen de la tarjeta. Blanca, elegante, con letras doradas, Emiliano Serrano, gestor patrimonial representante de Damián Castillo. La desfachatez me dejó sin aliento. Guardé el archivo en la carpeta evidencia física de mi proyecto. El domingo por la noche, sonó el timbre. Era Renata. Sola. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era firme. Entró sin decir palabra y se sentó en la mesa de la cocina. Necesito saber la verdad, papá, dijo en voz baja. Toda la verdad. Puse una taza de té frente a ella. Antes de que escuches o veas nada, le dije, sentándome a su lado, quiero que sepas que la decisión más difícil de mi vida no fue diseñar sistemas de soporte vital para un avión, sino arriesgarme a romperte el corazón para salvarte la vida. Hice esto para protegernos a los dos. Ella asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. Muéstramelo. Coloqué mi teléfono sobre la mesa, entre nosotros. Mi dedo tembló por un instante sobre la pantalla. Luego, presioné play. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por la voz de Emiliano saliendo del pequeño altavoz de mi teléfono. Vi el rostro de Renata descomponerse a medida que escuchaba las palabras de su esposo. Vi cómo su cuerpo se encogía cuando él hablaba de su declive cognitivo. Vi el horror en sus ojos cuando él detalló el plan para comprar la casa a bajo precio. Pero el momento en que se rompió fue cuando escuchó la risa de Emiliano, seguida de la frase, cuando supe lo de la casa, digamos que influyó en mi decisión de proponerle matrimonio. Renata ahogó un sollozo, llevándose las manos a la boca. La grabación siguió, pero ella ya no la escuchaba. Estaba atrapada en la onda expansiva de esa única frase. Cuando la grabación terminó, se quedó mirando la mesa, inmóvil, durante casi un minuto. Luego, levantó la vista, y en sus ojos ya no había tristeza, sino una furia fría que nunca le había visto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz era apenas un susurro, pero tan afilada como el acero. El martes por la mañana, llamé a Emiliano. Adopté un tono cansado, derrotado. Emiliano, hijo. Tienes razón, le dije. Estoy viejo para estas peleas. Renata está destrozada. Arreglemos esto. Vengan a la casa esta tarde. Trae a tu notario. Vamos a firmar esos papeles que tanto querías. Terminemos con esto. Pude oír el triunfo en su voz. Sabía que entraría en razón, suegro. Es lo mejor para todos. Estaremos allí a las 2. Llegó puntual a las 2 de la tarde. Entró en mi casa con la arrogancia de un conquistador, su maletín de piel en una mano y la notaria a su lado. Renata estaba sentada en el sofá del comedor, con el rostro impasible. Emiliano le dio un beso en la frente, un gesto que ahora me revolvía el estómago, y le dijo, tranquila, mi amor. Todo estará bien. Se sentó frente a mí, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Aquí está todo, dijo, su sonrisa era amplia y depredadora. El poder notarial, la cesión de derechos, un par de firmas y podremos dejar todo este malentendido atrás. Claro, dije yo.
Pero antes de firmar, creo que faltan algunos testigos. Justo en ese momento, sonó el timbre. Emiliano frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Sí, respondí, levantándome para abrir la puerta. Al equipo de control de calidad. Abrí la puerta. En el umbral estaban Gabo, la licenciada Aguilar, la detective Eva Ríos y dos hombres de traje que se identificaron calmadamente como agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera. La cara de Emiliano pasó por una gama de colores que nunca había visto en un ser humano. De la arrogancia al desconcierto, y del desconcierto al pánico puro. Tartamudeó, se puso de pie, miró a Renata buscando una explicación. ¿Qué es esto?, logró decir. Esto, Emiliano, dije, cerrando la puerta detrás de mis invitados, se llama una auditoría de sistema. Y el tuyo tiene fallas críticas. Cada uno de mis testigos dio un paso al frente, presentando su pieza del rompecabezas con una precisión letal. La detective Ríos fue la primera. Señor Serrano, soy la detective Eva Ríos. Tengo aquí 3 denuncias por fraude y robo de identidad presentadas por su suegro y su institución bancaria. Luego, uno de los agentes de la UIF. Señor Serrano, tenemos en nuestro poder una grabación de 43 minutos donde usted detalla un plan para cometer despojo y fraude. ¿Reconoce una conversación con el señor Trevor Martínez? La licenciada Aguilar colocó una carpeta sobre la mesa. Y yo tengo aquí testimonios y pruebas documentales de 2 empresas desarrolladoras, confirmando que usted se presentó falsamente como representante legal de mi cliente, usando estas tarjetas de presentación. Dejó caer una de las tarjetas falsas sobre la pila de papeles de Emiliano. Abrí el maletín de Emiliano y saqué el contrato de venta. Y aquí tenemos el contrato para vender mi casa a tu empresa fantasma, Inversiones Valdés, por 12 millones de pesos menos de su valor de mercado. ¿También era una exploración de opciones? Emiliano, acorralado, se volvió hacia Renata, su última esperanza. Renata, mi amor, por favor, es un malentendido, tu padre está delirando, los ha manipulado a todos. Entonces, Renata se levantó. Caminó lentamente hacia él hasta quedar a centímetros de su rostro. Su voz era tranquila, pero cargada con el peso de una traición absoluta. Escuché la grabación, Emiliano, dijo. El color desapareció por completo del rostro de él. Escuché cómo te reías. Escuché cómo me llamabas un peón en tu juego por esta casa. Se quitó lentamente el anillo de bodas, el que él le había dado con tantas promesas falsas, y lo dejó caer sobre el contrato. El pequeño sonido metálico resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Se acabó, dijo ella. Mientras la detective Ríos le leía sus derechos y le ponía las esposas, Emiliano me lanzó una última mirada llena de odio. Esto no ha terminado, viejo, mi familia tiene abogados, tiene conexiones, no sabes con quién te metiste. 3 meses después, Emiliano Serrano espera su juicio en el reclusorio norte, enfrentando una lista de cargos federales y locales que probablemente lo mantendrán ocupado durante la próxima década. Su exitosa startup se declaró en bancarrota. Sus conexiones se evaporaron en cuanto la UIF congeló sus cuentas. El divorcio de Renata fue rápido. La anulación del matrimonio por fraude significó que él no tocó ni un centavo de lo que ella había ganado con su propio esfuerzo. Está sanando. A veces viene a cenar y nos sentamos en la cocina, hablando durante horas, reconstruyendo los puentes que la mentira de un hombre casi destruyó. Nuestra relación es más fuerte ahora, forjada en la verdad. A veces, por la noche, voy a mi taller y miro la foto de Natalia. Lo logramos, mi amor, le digo en voz baja. Protegimos nuestro hogar. Emiliano cometió un error de cálculo crítico. Creyó que estaba hackeando a un anciano confundido. Nunca entendió que estaba intentando hackear un sistema diseñado por un ingeniero de Boeing, un hombre que dedicó 40 años de su vida a una sola y simple premisa: los sistemas, bajo presión, nunca deben fallar. Protegí a mi familia y mi legado. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hice lo correcto?